y bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón. Antes de comenzar con el tema de hoy, los invito a suscribirse a mi canal y hacer un clic sobre la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo vídeo. No poder dormir las horas recomendadas es muy común en nuestros días, lo cual es realmente un problema porque al no descansar lo suficiente, nuestro organismo no se repara completamente. A esta incapacidad de poder conciliar el sueño le llamamos insomnio. Y aunque todos tenemos dificultad para dormir de vez en cuando, las personas que sufren de insomnio generalmente lo presentan 3 noches a la semana y durante 3 meses seguidos. ¿Cómo se manifiesta el insomnio? El insomnio, la persona se acuesta y se pasa mucho tiempo sin poder dormirse. A veces suelen permanecer despiertos durante gran parte de la noche o se despiertan con frecuencia y entonces presentan dificultad para conciliar el sueño. Estas personas también suelen despertarse muy temprano en las mañanas. Amigos, sucede que el insomnio nunca llega solo. Él va a estar acompañado por otros problemas que aparecen durante el día. Es por eso que aquel que lo sufre se va a sentir cansado o con mucho sueño y con poca energía. Algunas personas se tornan irritables o ansiosas, mientras que otras desarrollan depresión. También olvidos frecuentes se presentan y dificultad para concentrarse. Por eso su rendimiento disminuye considerablemente. Pero lo que sí es común a todo el que sufre de insomnio es que manifiestan su preocupación porque no pueden dormirse. Y así entonces el insomnio comenzará a afectar la vida diaria de quien lo padece. Su trabajo, sus relaciones personales pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Y sobre todo el cansancio y la somnolencia pueden incrementar el riesgo de sufrir accidentes de trabajo o de tránsito. Pero amigos, los trastornos del sueño tienen solución, sea cual sea su causa. Por eso hay que identificar qué los provoca para que sean tratados y así poder disfrutar de un buen descanso. Por eso hablaremos sobre sus causas, las cuales son variadas, pero entre las principales se encuentran el estrés. Esta es la primera causa por la que no se puede conciliar el sueño. Cuando algún problema nos afecta, surgen toda una serie de pensamientos que conforman lo que llamamos preocupación. Y cuando uno se va a la cama, no deja de pensar en la situación de la que no se sabe cómo terminará o en los asuntos que han quedado pendientes. Así pues, el cerebro se excita o activa y se genera un ciclo cerrado de pensamientos más o menos negativos, intentando encontrar la solución al problema. Y por lo tanto, se hace difícil poder conseguir dormirse. Muchas personas tienden a reducir el estrés por medio del ejercicio físico, pero a veces hacer demasiada actividad física puede ser más perjudicial que beneficiosa porque algunos se exceden en la intensidad al practicarlos en horarios, sobre todo entre la tarde y la noche, y ello provoca que la frecuencia cardíaca se incremente y con ello el flujo sanguíneo al cerebro va a ser mayor, encontrándose la persona en estado de alerta y entonces no será capaz de dormirse muy rápido debido a la sobreexcitación nerviosa. La cafeína es un estimulante, por eso muchos la usan para mantenerse activos, pero el chocolate y el té, que también tienen cafeínas, a no ser que sean descafeinados, producen los mismos efectos y nos mantienen en estado de vigilia, o sea, despiertos a la hora del sueño. El consumo de alcohol, porque señores, es un mito eso de que el alcohol ayuda a dormir. Eso es una falacia. El alcohol solo causa somnolencia, pero con el tiempo el organismo se adapta y a la persona se le hace más difícil conciliar el sueño. Por eso se recomienda evitar el consumo de bebidas alcohólicas 2 horas antes de acostarse. Cenar demasiado hace que la digestión se haga difícil, sobre todo cuando es muy tarde, porque puede en ocasiones producir ardentía en el estómago y en el esófago debido al reflujo gastroesofágico que se produce, el cual será más intenso cuando uno está acostado, por lo que obligará a la persona a incorporarse para evitar que éste pueda llegar a provocar el vómito, por lo que el descanso o el sueño se verá interrumpido. La temperatura también influye en cuán rápido nos podremos dormir, porque no es lo mismo estar cómodos en nuestro dormitorio
que pasar mucho frío o demasiado calor. Las temperaturas muy bajas y muy altas dificultan el sueño. Demasiada iluminación también interfiere con un buen sueño, porque biológicamente estamos programados para que una vez que anochezca se inicie el sueño. Por eso, si cuando nos vamos a dormir en la habitación existe algún tipo de lámpara encendida, el cerebro puede interpretar que aún es de día o que necesita estar despierto. Por eso le puede costar un poco más dormirse. Demasiado ruido también es otra de las causas del insomnio. El nivel de tolerancia al ruido puede variar de persona a persona, pero siempre existirá un límite para el sonido que nuestros sentidos no pueden ignorar cuando se trata de intentar dormir. Lo ideal es que haya un silencio absoluto, aunque a veces es necesario acudir a unos buenos tapones para evitar el bullicio de una calle muy transitada. Otra causa de insomnio es el síndrome de las piernas inquietas, el cual es padecido por muchas personas, usualmente mayores de 45 años, y los síntomas van desde la sensación de hormigueo y de cosquilleo hasta la sensación de picazón y de tirantez en las piernas. Estas molestias suelen aparecer solamente cuando se está en estado de reposo y desaparecen con el movimiento. Es por eso que la persona es incapaz de dejar de mover sus extremidades cuando aparecen los síntomas. Cuando hay un estado de hiperfunción de la glándula tiroides, se producen hormonas tiroideas en exceso y ello ocasiona el surgimiento de síntomas como pérdida de peso, temblor fino, casi imperceptible, pero la persona lo siente, nerviosismo, intolerancia al calor, además de otros síntomas que acompañan al insomnio. En este caso estaremos frente a los síntomas del hipertiroidismo, lo cual será tratable con la ayuda de un endocrinólogo. ¿Cómo resolver el problema del insomnio? Primero es recomendable siempre buscar la ayuda de un profesional que encuentre lo que lo está causando, pero a su vez usted también puede hacer su parte para ayudarse a conciliar el sueño. Establece un horario de sueño regular, haz ejercicios físicos, siempre evitando los excesos y nunca los hagas antes de irte a dormir, porque estarás muy activo para conciliar el sueño. Evita consumir café u otras bebidas estimulantes después de las 6 de la tarde, porque te costará dormirte por la noche. Dúchate con agua caliente. El agua caliente dilata los vasos sanguíneos y ello disminuirá el tono muscular, induciendo la relajación. Por eso es tan bueno tomar una buena ducha caliente al terminar el día e irse a acostar. Esto le ayudará a dormir más fácilmente. Visualiza, cuando ya estés en tu cama, visualiza algo como un paisaje agradable, una playa, por ejemplo, para que así esquives tu atención de los problemas del día. Esta será una buena forma para relajarse y dormirse. Si el problema es el ruido del barrio, es posible contrarrestarlo con música relajante como la clásica o la New Age, o simplemente usar sonidos de la naturaleza como las olas del mar o la lluvia. Leer un libro es muy bueno porque puede contribuir a relajarte y a la vez más fácilmente puedes conseguir el sueño, pero utiliza un libro de verdad, o sea, un libro físico, no un Kindle o un teléfono o celular o una tableta, porque las pantallas brillantes de estos dispositivos electrónicos usan luces que hacen que se active el cerebro y este pensará que es de día y no te dormirás. Practicar ejercicios de relajación, como en el caso del entrenamiento autógeno, podría ser una buena opción. Te producirá efectos como los de la meditación y te quedarás dormido muy rápidamente. Evita tomar siestas durante el día y acuéstate solamente cuando ya tengas sueño. Sal del dormitorio si no puedes dormir. También el insomnio puede obedecer a malos hábitos de sueño que no se están logrando controlar. Es por ello que siempre debe buscar la ayuda de un profesional de la salud para que pueda superar este problema que resta calidad a su vida. Si disfrutaste de este vídeo, deja tu comentario, dale me gusta y no te olvides de compartirlo con tus amigos. Y para ver más vídeos de mi canal, haz un clic sobre el botón de suscripción y también haz otro clic en la campana de notificación. Los espero la próxima semana. Un abrazo a todos. Abur.